Buenas tardes. Me comentaba Emiliano, el delegado de Defensa, con preocupación que al acabar los comentarios antes de iniciar la conferencia iba a hacer el recordatorio de los teléfonos móviles, pero como si lo decimos dos veces llegamos más lejos, pues por favor, yo creo que en la próxima hora y media no vamos a tener que escuchar o no vamos a escuchar nada más interesante que lo que nos va a comentar Enrique Liniers. Por eso les ruego que pongan los teléfonos no ya en silencio, sino apagados. Mucho mejor. Y nada, comenzamos dándoles las gracias y la bienvenida a esta última conferencia del cuarto ciclo de Santander con la cultura de defensa. Es para el Ayuntamiento un placer pues disfrutar la gestión, la organización y sobre todo la puesta en marcha de estas conferencias con Delegación de Defensa. Siempre decimos que el Ateneo nos recibe como en nuestra propia casa y nos sentimos muy a gusto y, por supuesto, pues todas las personas que a lo largo de estos días han venido, han participado, han disfrutado y como hoy, pues que rozamos el lleno. Así que muchas gracias a todos por venir y no sé si va a ser ahora Emiliano quien continúe. Sí, muchas gracias, Eduardo. Bueno, buenas tardes, que ya es hoy la última conferencia del ciclo. Y entonces, por seguir un orden y ser, me voy a extender un minuto más de la cuenta. En primer lugar, los agradecimientos. Quiero agradecer al Ayuntamiento, hoy representado por ti, Eduardo, que nos haya organizado este ciclo y que nos permite dar visibilidad de los militares españoles a través de la historia. Es un agradecimiento, además, que os hago extensivo porque el Ayuntamiento de Santander se caracteriza por apoyar absolutamente todas las actividades de cultura de defensa o de presencia de Fuerzas Armadas en Santander. Con lo cual, no es esto un único acontecimiento, sino que es a lo largo de todo el año, todo lo que se nos ocurre, ellos están detrás, con su alcaldesa al frente. Por supuesto, agradecimiento a las autoridades civiles, militares, que nos acompañáis permanentemente y que sois los que contribuís a toda la actividad, al objetivo común de dar a conocer a las Fuerzas Armadas y a los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, dar a conocer la actividad que llevamos a cabo. Nosotros hoy, en las circunstancias en que estamos esta semana, obviamente estamos llevando a cabo aquí una actividad que es muy light, muy soft, muy agradable, ¿no? Pero estamos donde haga falta y cuando haga falta. Y en eso contribuyen tanto las autoridades que me acompañan, los militares, como todos el resto de componentes de nuestras Fuerzas Armadas. Y Guardia Civil y Policía, que también están por aquí. Por supuesto, agradecer al Ateneo, y a su personal, que ya estamos como en casa, con lo cual organizar cualquier tipo de actividad se nos hace facilísimo y nos permite pasar nuestro mensaje sin problemas. Vamos, de hecho estamos en casa, así nos sentimos. Y finalmente a todos ustedes, que son el objetivo de estas actividades y que con su fidelidad y con su apoyo hacen que estas actividades se mantengan y sigan en el tiempo. Hoy es un poco especial la presentación, por eso estamos tantos aquí arriba. Se ha dado una coyuntura especial alrededor de la expedición Malaspina-Bustamante y hemos querido, además, que fuese así y hemos querido coordinarla así porque, bueno, la gesta es de tal calibre como las otras de las que hemos hablado antes, pero que no ha sido más extensivo. Pero en este caso, la gesta es de tal calibre y hemos coincidido en el tiempo que simultáneamente, prácticamente a esta conferencia, o a continuación, la Universidad de Cantabria está organizando una exposición sobre la expedición Malaspina-Bustamante, y la Asociación Mil Velas está organizando un ciclo de conferencias donde entrará en detalles de la expedición, con lo cual hoy nos atribuimos, con el capitán de navío Liniers al frente, iniciar todo este largo ciclo de cultura de defensa alrededor de esta gesta de la Ilustración fantástica. Por tanto,
con su permiso, nos va a contar Benita Herreros, que es profesora de la Universidad de Historia Moderna y además es la comisaria de la exposición. Nos va a contar qué actividades van a llevar a cabo y de qué se trata la exposición, porque dentro de nada estaremos allí. Y luego hablará Gerardo. Entonces, en primer lugar, por favor, Benita. Bueno, muchísimas gracias, Emiliano. Muchísimas gracias al Ayuntamiento de Santander, a la Delegación de Defensa en Cantabria y, por supuesto, al Ateneo, ¿no?, por brindarnos este foro para dar a conocer esa iniciativa que se ha desarrollado desde la Universidad de Cantabria junto con el Parlamento de Cantabria, que consiste en una exposición que se va a celebrar en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria, aquí al lado, en la calle Sevilla, desde el 21 de noviembre hasta el 15 de febrero y que se centra precisamente en la actividad científica de uno de los naturalistas que viajaron con la expedición, en concreto el bohemio Tadeo Genke, que no se unió a la expedición en Cádiz, sino que lo hizo en Valparaíso y que participó en ella durante todo lo que fue el recorrido de la misma hasta que regresó al Perú y se quedó después en América, se quedó en Cochabamba, en la actual Bolivia, y desarrolló su actividad científica hasta su muerte en 1817. Entonces, en esta exposición pues, vamos a contar con una treintena de dibujos procedentes de instituciones que colaboran con nosotros, como son el Real Jardín Botánico de Madrid, el Museo Nacional de Ciencias Naturales y el Museo Naval de Madrid. También vamos a contar con una serie de piezas que viajaron, ¿no?, también en la propia expedición, ¿no? Y bueno, además junto con esta exposición se va a celebrar un ciclo de conferencias que comienza el mismo día 21 con una conferencia sobre la formación de Tadeo Genke en Praga y en Viena, y después bueno, vamos a tener varias conferencias, una serie de 6 conferencias hasta el 9 de enero sobre la cartografía de la expedición, sobre la técnica utilizada por Tadeo Genke en sus dibujos, sobre el conjunto de expediciones botánicas del siglo XVIII, ¿no?, las experiencias de botánica en los mundos ibéricos, ¿no? Y bueno, toda una serie de conferencias pues, que yo espero que les interesen y que pues, se animen también a bueno, pues, acudir a ellas. Y bueno, de nuevo pues agradecer este espacio. Muchas gracias, Benita. Pues, por favor, Gerardo. Bueno, muchas gracias. Bienvenido, Enrique, por mi parte. La asociación Mil Velas el año pasado ya tenía programada para este año un ciclo de conferencias relacionado con la expedición Malaspina-Bustamante y nos enteramos que Defensa estaba organizando esto, que iba a venir Enrique y que iba a hablar de la expedición Malaspina y Bustamante, que la universidad, por otro lado, también estaba preparando una exposición y ya en febrero de este año pues modificamos un poco nuestra programación para hacerla coincidir, para que imbricara todas las actividades, todos los esfuerzos sobre el mismo tema. A lo mejor es darles mucha turra sobre el mismo asunto, pero bueno, trataremos entre todos los implicados en que no sea así, que ustedes disfruten del tema. En concreto, nosotros hemos programado 3 conferencias que se van a desarrollar los martes a partir del próximo martes aquí en el Ateneo y que van a ser a la misma hora que esta, a las 7:30. Los títulos, para que no me equivoque, los voy a leer. La del próximo martes son la expedición Bustamante. No, esta no es, ¿ves? Ya estaba yo. Las corbetas Descubierta y Atrevida, buques y gentes de mar para la expedición científica de Malaspina y Bustamante, que la dará Benjamín García Pastor, el día 12. El día 19, la expedición Malaspina-Bustamante y submarinos, que la impartirá Aurelio González Riancho de Colongues. Y la última, que está muy relacionada sobre todo con la exposición de la universidad, sería el día 26 de noviembre, que son los naturalistas y la historia natural en la expedición Malaspina y Bustamante, y que, bueno, tengo el honor de impartirla yo mismo. Y si por mi parte, ahora daré que empiece Enrique lo antes posible para disfrutar de sus palabras. Pues gracias. No, voy a presentar al capitán de navío. Porque aunque al capitán de navío
que fue comandante naval de Santander, lo conoce prácticamente todo el mundo, pero bueno, una pincelada y luego ya él abre el fuego. El capitán de navío Enrique Liniers Vázquez nació en el 58, que es un dato sin importancia, y ingresó en la Escuela Naval Militar en el 78. Y ha sido piloto naval durante su juventud, fue piloto naval y luego ya empezó a hacer cosas más aburridas, como analista de sistemas tácticos. Estuvo en el Instituto de Estudios Estratégicos o en el cuartel general del mando de la OTAN en Madrid. Ha estado embarcado también en varios buques de la Armada, en el Gravina, en el Príncipe de Asturias, en el patrullero Ízaro y en el oceanográfico el Hespérides. De capitán de navío fue aquí comandante naval entre los años 13 y 17, que es ya cuando además desarrolla una importante labor de difusión de cultura de defensa, porque ya se empezó, o ya venía, ya dio bastantes conferencias, o sea que no es la primera vez que habla en Santander. Y sobre todo destaco, ya en sus destinos en la reserva, pues ha sido subdirector del Museo Naval y posteriormente ha estado en el Departamento de Estudios del mismo Instituto de Historia y Cultura Naval, que son las que le han enfocado ya este último tramo de su carrera militar a ser divulgador de la cultura naval por toda España. Hoy le hemos cogido para hablar de Malaspina y Bustamante, pero tiene otros muchísimos temas y creo que un día de estos también va a impartir otra conferencia aquí en Santander sobre otra cosa. Pero bueno, hoy le toca lo que le toca. Y entonces dejamos al capitán de navío que por favor abra el fuego ya de todo este conjunto de actividades sobre la expedición, que lo que hacen que recaiga sobre ti una gran responsabilidad. Tienes que enganchar a todo el mundo. Muchas gracias. Pues muchas gracias por tan amable presentación. Estoy encantado de estar aquí de vuelta entre tantas caras amigas. Me siento como en familia. Está mi mujer y mi hermana por ahí, o sea que me siento realmente como en casa. Bueno, en el tiempo que sigue procuraré, además de reflejar los aspectos más conocidos de la expedición, siguiendo lo mucho que han dicho los grandes conocedores de ella, que son muchos y muy buenos, también acercar un poco el sentir de los expedicionarios, de los marinos y de los científicos que estuvieron a bordo de las corbetas, introduciendo en el relato fragmentos de los diarios. Se escribieron muchos diarios, más de 300 diarios de mar y tierra sobre la expedición, con el objeto de hacernos de alguna manera sentir también un poquito embarcados, sentir más cerca lo que sus impresiones sobre los lugares que visitaban, sobre las gentes que trataban y sobre las peripecias que tuvieron. Me referiré con frecuencia a uno de los diarios, el de Antonio de Toba Redondo, segundo comandante de la Atrevida, que lo recogió un antiguo comandante de Marina de Santander, Lorenzo Sanfeliu, y también al diario del propio Malaspina. Cuando empecé a preparar un poquito esta conferencia, tenía dos preguntas, ya había dos cosas que no me interesaba saber. Si esta expedición fue, siendo un hito de la Ilustración, si había sido una cosa aislada o si bien por el contrario pues había otras expediciones del mismo corte. Y la respuesta la encontré en un libro de Blanco Núñez, el capitán de navío Blanco Núñez, sobre la Armada del 18, en el que recoge que en el periodo de 40 años que va del 53 al 93 del siglo XVIII, hay nada menos que 34 expediciones que total o parcialmente tenían esta idea tenían este corte científico. Las más conocidas, aparte de la que nos ocupa, la de Lángara a las Filipinas, o la de Bonaechea a Tahití, y las del noroeste de la costa americana, de Bruno de Zeta y Bodega y Cuadra. La segunda cosa que tenía curiosidad es si realmente hubo algo de emulación de otras expediciones anteriores, sobre todo franceses e ingleses,
como la de Bougainville del 66 al 79, o las 3 del inglés James Cook, poco después, del 68 al 79, en esos 10 años, que terminan con su fallecimiento, como saben, con su muerte en las Islas Sandwich, las Hawái, como se conocen hoy, o la desgraciada de la Perús, poco antes de la nuestra, del 85 al 88, en el que los 2 barcos de la expedición se pierden en las Islas Solomón, se supo años después. Y la respuesta es que sí que hubo algo de emulación, porque tuvieron mucha repercusión y realmente pues, era algo muy atractivo que la monarquía hispánica hiciera algo parecido. La idea de la expedición sale de los capitanes de fragata Malaspina y Bustamante y Guerra, que presentan el proyecto al secretario de Marina, Antonio Valdés, de hacer un viaje también de circunnavegación de una duración estimada de 3 años y medio, dirigido a conseguir objetivos científicos, económicos y políticos. Los científicos, principalmente o más destacadamente, el progreso de la navegación, de la cartografía y de los económicos, también destacadamente el obtener el beneficio que se derivaría de esa mejora en la cartografía, porque la navegación todavía en ese siglo era algo inseguro, no se sabía determinar bien las posiciones en la mar y eso era causa de mucha inseguridad, accidentes, y era un freno a un desarrollo mayor de la navegación. Y también tenía objetivos políticos, el conocer el estado de la sociedad, de las distintas sociedades que iban a visitar, para, como nos dice Malaspina, tratar de que fueran gobernadas con mayor equidad, utilidad y métodos sencillos y uniformes. Este proyecto obtiene la aceptación del rey en poco más de un mes y le daba además la posibilidad de elegir tanto los barcos que iban a llevar como sus dotaciones, sus oficiales y otras cosas. Hablemos un poco entonces de los marinos primero, del comandante de la expedición, que era Alejandro Malaspina, nacido en Mulacho, en Lumillano, hoy parte de la Toscana. Estudia en el Colegio Clementino en Roma y ahí parece que se le imbuye de unas ideas caracterizadas por la tolerancia y el respeto a la heterodoxia. Sienta plaza como guardia marina con 20 años, navega tras baños aéreos embarcado, participa en varios combates de la Guerra de la Independencia de las 13 colonias, viaja a Filipinas como segundo comandante de la Asunción y trabaja con Tofiño en el Observatorio de Marina, lo cual adquiere ahí un buen conocimiento de las tareas hidrográficas que luego va a realizar durante la expedición. Y poco antes del 89 da una vuelta al mundo en la fragata Astrea, va a las Filipinas, doblando el Cabo de Hornos y volviendo por el de Buena Esperanza. Por lo que tanto por su carácter y conocimientos como por su experiencia parece una persona idónea para la expedición. Aquí tenemos, este no es el retrato que esperaba, lo siento porque lo he cambiado, pero al final tenía otro retrato que parece que más fidedigno, pero he hecho mal el cambio y no lo tengo aquí. Pero este es el segundo comandante de la expedición, José de Bustamante y Guerra, nacido en Ontaneda en 1759, que también tiene una rica experiencia como navegante. También participa en los combates de la independencia de las 13 colonias y va a ser el segundo de la expedición y el comandante de la Atrevida. Hay hasta 14 oficiales que embarcan, todos ellos con una alta cualificación como hidrógrafos y como astrónomos. Citaré solo a los más conocidos: Cayetano Valdés, Dionisio Alcalá Galiano, Felipe Bauzá, José de Espinosa y Tello, y además de Bustamante, otros 3 nacidos en estas tierras: Antonio de Toba y Arredondo, que ya he hablado de él, en Riva; Juan Gutiérrez de la Concha, nacido en Esles, y Ciriaco de Ceballos, en Quijano de Piélagos. En cuanto a los naturalistas, no me extenderé mucho porque va a haber, como han oído, se va a hablar de ellos largo y tendido. Antonio Pineda y Ramírez, que era el jefe de los naturalistas; Luis Né, que era un botánico autodidacta;
y Tadeo Henke, que no sabía cómo pronunciarlo y gracias a Benita ahora ya lo sé, que era un naturalista con una buena formación científica. Y luego, además, en el resto de la dotación, hasta 102 por cada barco, pues estaba compuesto llevaban un capellán, lógicamente, un cirujano, un contador, que es lo que hoy sería un oficial de intendencia de la Armada, y luego los oficiales de mar, que eran los equivalentes a los suboficiales, tropa de marina y artillero de mar en número de 55 más o menos en cada barco, grumetes y criados. Voy a hacer aquí un pequeño inciso para tratar de explicarles por qué era importante la formación de estos oficiales en astronomía y en hidrografía. En las actas del segundo centenario, le dieron por nombre Malaspina 94, Cádiz y Santander, hay una serie de artículos muy buenos todos. En uno de ellos, un profesor de esta universidad de Cantabria, Juan Achutegui Rodríguez, dice que la formación de los marinos en general, no de todos los marinos, pero sí de muchos, no era la idónea ni tampoco tenía los instrumentos de navegación precisos para obtener una de las dos coordenadas que hacen falta para conocer la posición, la longitud. La latitud se sabía determinar bien, pero la longitud hacía falta una buena formación científica y buenos instrumentos. Y eso no era lo normal, ¿no? La posición en la mar se determinaba por dos métodos, uno considerando la esfera celeste como un gran reloj en el que la luna era la manecilla, con su movimiento que se empezaba a conocer, y con unas tablas midiendo el ángulo que formaba la luna con otro astro, y unas tablas que fue un trabajo científico de primer orden, al punto de que dicen que Isaac Newton afirmó que era el único problema que le había dado dolor de cabeza. Pues con esas tablas, podían determinar la coordenada longitud. La segunda manera era más sencilla, pero había que tener un instrumento de gran precisión, los cronómetros. Y esto se iba evolucionando poco a poco en el siglo XVIII, y primero eran muy grandes y luego eran muy caros y no estaban al alcance de todos. Por ello, las dos corbetas con sus oficiales hidrógrafos y astrónomos estaban en muy buenas condiciones de hacer muy buenos levantamientos hidrográficos de todas las costas que visitaron. Bien, pues hablemos un poquito de las corbetas, aquí un poquito menos porque también he oído que va a haber una conferencia sobre ellas. ¿Cómo debían ser estas corbetas? Ahí las ven en un dibujo de Felipe Bauzá con el monte San Elías, cuando están navegando en los 60 grados de latitud norte, cerca ya de Alaska, en la costa de Alaska. Debían ser muy robustas, con formas redondas, para caso de varada sufrir menos daños y también para poder, como sus tareas eran hidrográficas, poder acercarse más a la costa. Se querían unos barcos que navegaran de forma muy parecida, es decir, que en parecidas condiciones de mar y viento pudieran navegar con velocidades y rumbos parejos también, porque se trataba de que navegaran siempre en conserva, juntas, y no se tuvieran que esperar una a otra. Por eso, aunque al principio la propuesta de Malaspina era de preparar una bombarda, un buque que ya estaba construido, adaptarla y construir una única corbeta, el ingeniero Tomás Muñoz se da cuenta de que no es una buena idea, que van a consumir tantos o más recursos y que el resultado va a ser peor. Con lo cual van a hacer dos corbetas iguales. Aquí tenemos la maqueta del Museo Naval, con sus tres palos, con una artillería compuesta de 22 cañones, aunque como era tiempo de paz, al principio 8 y en algún momento lleva más a la bodega para tener mejor estabilidad y más espacio en las cubiertas. Bien. Y luego aquí también quiero mostrarles un corte longitudinal de cómo iba distribuida todo en los barcos, ¿no? En la primera cubierta, que a ver si la puedo marcar un poquito ahí, eran los alojamientos del comandante, oficiales, científicos, oficiales de mar y luego pues de ahí hasta los grumetes ya y criados, ¿no? En esa cubierta estaba también el cabrestante y los fogones, donde
donde preparaban la comida, iban mucho tiempo encendidos. Y en la cubierta inmediatamente inferior, espacio de carga, de velas, de cables de ancla, de las propias anclas, todo el sinfín de cosas que hace que precisa un barco como repuestos para navegar. Además de espacio llevaban cosas para intercambiar con los indígenas que trataran, y también necesitaban espacio para almacenar todo lo que fueran recolectando los biólogos y los estudiosos, los naturalistas. Bien, pues los preparativos se hacen el 5 de julio, las pruebas van muy bien, la atrevida vira por avante, que seguro que aquí hay mucho navegante que entiende bien lo que es, en un minuto nada más, y tiene una capacidad de ceñida bastante aceptable, hasta 5 cuartas, es decir, puede ganar barlovento, puede navegar hasta 34 grados en dirección un poquito hacia el viento, ¿no? Por eso dejo anotado Malaspina en el parte de las pruebas que los resultados le hacían concebir las esperanzas más lisonjeras de poder desempeñar con acierto el destino que su majestad se ha servido poner a nuestro cargo. Comentar brevemente algunos aspectos generales del viaje, ¿no? Su duración prevista era de 3 años y medio, como ya he dicho. No se contemplaba subir hasta latitudes altas, porque ya navegantes españoles y el propio James Cook en su tercer viaje había estado por allí y había afirmado que no había paso, que no existía el paso del noroeste, no había un paso que algunos marinos habían dicho ya desde el 16 que existía para pasar del Atlántico al Pacífico, y que, como dijo Ferrer Maldonado, que la salida estaba en los 60 norte. Pero resulta que... esto se lo voy a contar luego, ahora estoy en lo general. Perdón. Estas... A ver, que me he perdido un poquito. Son las pruebas y Bueno, pues los aspectos generales. Entonces, otra cosa, como les decía, el viaje era de circunnavegación, pero en algún momento se cambia y deciden volver por el Pacífico también, por el Pacífico, y veremos las causas de cuáles son. Y otra cosa que quiero, otro aspecto general, es que se separan hasta en 6 ocasiones. En 6 ocasiones van a navegar por separado con objeto de cubrir un área mayor. Como su objetivo era, uno de los principales, era el cubrir todas las costas por las que navegaran, navegando separado, pues tenían una posibilidad mayor. Bien, pues vamos a salir a navegar ya. Aquí en este plano vemos un poquito en colores distintos las separaciones, las iré comentando un poquito conforme progresemos. Y aquí tenemos ya nuestras corbetas navegando, cruzando el Atlántico. Ya salen de Cádiz el 31 de julio de 1789, con viento fresco entablado del nordeste, un alisio fresco. Y bueno, navegan una buena navegación, sufren algún temporal. Las calmas ecuatoriales las aprovechan para hacer limpiezas, intercambiar visitas en los buques. Tienen su fiesta al cruzar el Ecuador, que era algo tradicional ya en la Armada, y llegan finalmente a Montevideo. Y allí les cuento con un poquito más en detalle lo que luego se va a repetir en muchos puertos. Lo primero que hacen es establecer un observatorio cerca del barco, en el cual llevan todos los instrumentos para hacer sus observaciones astronómicas, ¿no? y los trabajos de hidrografía. Eso tenía la ventaja de que estuviera cerca, que podían estar pendientes de los mantenimientos y alistamiento del barco. Ahí se dividen, Bustamante con algunos oficiales va al sur, cumplimenta al virrey, y luego pues, se dedica al levantamiento de la costa sur, que era particularmente difícil porque, por ejemplo, el Cabo San Antonio, que era un punto importante de situar, estaba en terreno pantanoso, y además había unas tribus belicosas, los indios pampas, que lo dificultarían. Y por otro lado, Malaspina, con otros oficiales, se dedica a la costa norte, al Cabo Santa María, Isla de Lobos, etc.
Los botánicos hacen su trabajo también, se alejan hasta 100 leguas de Montevideo, pues recogiendo sus hierbas, ejemplares de aves y de peces que serán enviados desde allí a la metrópoli. Y aquí tenemos, que debía haber ido antes, la vista de Montevideo. Bien, pues en este mapa del extremo sur vamos a ver los próximos puertos, ¿no?, que van a visitar. Ya el río de la Plata está fuera del mapa, y ahí lo que vamos a ver es Puerto Deseado, que hacen una primera escala. Esto es la Patagonia. Allí bajan con el piloto Peña, el capitán Peña, al que conocía los patagones, lo cual les facilita el establecer el contacto, y nos cuenta de ellos que los miden, ¿no?, porque había la leyenda de que eran gigantes, que tenían un tamaño desmesurado. No lo eran, pero sí altos y fornidos, y sobre todo buenas personas, nos cuentan en los diarios, como prueba el trato que dieron a la dotación, a la tripulación de un navío mercante que había naufragado, al que no solamente dieron en el Cabo de las Vírgenes, al norte del Estrecho de Magallanes, a la que no solo dieron alimento y abrigo, sino que les ayudaron a construir una embarcación para que pudieran volver a Buenos Aires. La siguiente escala es Puerto Egmont, en las Islas Malvinas, en la más occidental. Allí hacen las observaciones hidrográficas correspondientes y salen para doblar el Cabo de Hornos el día de Nochebuena, no arribando hasta el puerto de Chiloé. Ahora vamos a ver, no sé si verán las flechitas, bien me han salido muy pequeñas. Ese es el Cabo de Hornos, y ya más arriba, en la parte izquierda, la isla grande de Chiloé. Allí había un destacamento con su gobernador y tropas españolas. Como digo, es un mes y medio de una durísima navegación, en la que refleja en el diario de Toba la siguiente frase, para que entendamos un poco su dureza. En el cielo, abigarradas nubes plomizas corrían atropellándose, dejando caer una pertinaz garúa que limitaba el horizonte, y también de vez en cuando fortísimas gotas de agua helada mezclada con nieve que herían con su frialdad las caras y manos de aquellos tripulantes a los que la necesidad de la maniobra o la guardia mantenía la intemperie. Bien, de la escala en Puerto Chiloé, aquí tenemos un mapita de la guarnición y del fuerte. Se puede contar que desembarcaron a los herreros con sus fraguas y también el ganado que lo llevaban, para que disfrutase de buen pasto. También hizo una recepción el gobernador para recibir al cacique, a Catiguala, el cacique de los indios huiliches, que aquí lo vemos con su hijo en esa imagen, ¿no? Ya había habido alguna deserción en el Montevideo, de hasta 8 artilleros de mar. Aquí se repite una que es un poco ilustrativa también, por cómo la cuenta Toba, de por qué sucedía este problema, estas deserciones, cuando todos eran voluntarios, habían embarcado voluntarios, aparte de la dureza de la navegación de la que les estaba hablando. Pues escuchemos lo que dicen. Hay un intento de deserción de un soldado que, además de vestidos, herramientas de fragua y uno de los mejores terneros, deserta, y el relato es que, seducido por las lisonjeras ofertas que le había hecho un labrador del contorno muy bien acomodado, no solo de casarle con su hija, joven y de mucho mérito personal, sino de hacerle partícipe y heredero de sus bienes, por ello determinó la deserción como modo imprescindible para lograr esas ventajas. Lo que explica Toba escribiendo que el delito de este soldado, cuya conducta hasta aquí había sido muy honrada, es una buena prueba de los atractivos de América para los europeos de pocas obligaciones. Bien, pues la siguiente navegación es de Talcahuano a Valparaíso, y se va a producir la primera separación de que les hablaba, porque la descubierta se va a separar de la costa y va a navegar hasta las islas de Juan Fernández, así llamadas por un navegante
español que descubre que era necesario separarse, cuando navegaban hacia el sur, había que separarse de la costa para poder progresar, porque las corrientes en la costa circulaban hacia el norte, la corriente de Humboldt, y dificultaba mucho esta... Hoy son conocidas por razones comerciales, más como, aunque mantienen el nombre, pero la de más a tierra, como se llamaba, es la isla de Robinson Crusoe, y la de más afuera se conoce ahora como la de Alexander Selkirk, por el marino escocés al que dejan en esta isla, sobrevive en solitario 4 años y sirve de inspiración a Daniel Defoe para su historia, para el Robinson Crusoe. Bien, pues como decía, la descubierta reconoce, la sitúa, nos cuenta un poco de la guarnición que tenía allí, que era de presidiarios principalmente, como la que establecen los ingleses en Sydney, de la que hablaremos un poquito luego, y de las condiciones en las que vivían, que eran francamente malas, ¿no? De hecho, buscaban que fueran familias ahí voluntariamente, dándoles un buen incentivo económico, pero las que iban enseguida se querían volver porque era una vida muy triste y muy difícil. Bien, pues siguen progresando y ahí he marcado con flechas la siguiente escala, que es Talcahuano, y la flecha de más afuera, aquí, perdón. En la flecha de más afuera son las islas de San Félix, que también las reconocerá la descubierta, y a continuación el puerto del Callao. Bien, pues después de reconocer estas islas de San Félix, se reúnen en Valparaíso, donde se incorpora Tadeo Genke, que, como nos contarán también, había perdido el barco, había perdido las corbetas en Cádiz, naufraga cuando llega a Montevideo y tiene que cruzar los Andes para incorporarse a la expedición. Bien, pues aquí vemos una imagen de la escala en Lima, el Paseo del Agua. Ahí van a permanecer 4 meses, porque era la estación de las lluvias, poco propicia para situaciones geográficas, y de allí van a Guayaquil. De Guayaquil, en la navegación, nos cuenta Toba que cortaron un cordón de muchos millares de zaramagullones, que son somormujos, esa ave que tienen ahí en la imagen, que ocupaban una extensión de 11,5 millas, pudiendo inferirse de esta multitud de hábiles pescadores la abundancia de pescado en estos parajes. De esta abundancia de vida animal también había hablado Malaspina, refiriéndose a las ballenas en las bahías próximas al puerto deseado. Y bien, de la estancia en Panamá, allí tienen noticia de haberse solucionado por medios diplomáticos el conflicto de Nootka, que yo siempre había oído referido, enlazado con los viajes de las corbetas, pero no sabía muy bien la relación que tenía, y ahora, pues como veremos, es una relación marginal. Al poco de solucionarse, ellos van a visitar esa zona. Bien, pues aquí ya vemos las siguientes escalas de nuestras corbetas, que van a hacer, al salir de Panamá, tienen unas calmas tremendas, están 3 semanas prácticamente parados. Entonces Malaspina decide que la Atrevida navegue, se separen, lo que es la tercera separación, y la Atrevida navegue a Acapulco, recoja a 2 oficiales, a Ceballos y a Espinosa, que están esperando allí, y luego siga hasta San Blas, donde se le reuniría la Atrevida, la descubierta. Entonces, efectivamente, se incorporan los nuevos oficiales y también llegan a San Blas, y en San Blas les llega una memoria, se lo he comentado antes, me parece, en la Academia de Ciencias de París, un científico, el Monsieur Biache, da pábulo a la historia del paso del norte, del paso del noroeste. Afirma que Ferrer Maldonado tenía razón en el 16 y que hay una salida.
Y esto determina que el rey ordene a Malaspina que se dirija a esta zona, a los 60 norte, para explorar, para ver si realmente estaba allí este paso. Es un cambio de planes total y, como digo, es probablemente lo que determina que el regreso lo hagan por el Pacífico. Allí también en San Blas reciben un péndulo. El péndulo es un instrumento que les iba a servir para determinar las variaciones de la gravedad en la Tierra, porque sabían que el periodo de los péndulos, sus oscilaciones, variaban con la inversa a la raíz cuadrada de la gravedad. Por tanto, si medían, como tenían unos buenos relojes, si medían las variaciones de tiempo del péndulo, podían conocer cómo variaba la gravedad y contribuir de esta manera al trabajo científico de determinación del sistema de pesos y medidas que se estaba llevando a cabo por científicos franceses, ¿no? Aquí tenemos una imagen de la Plaza de México y ya una vez determinado que tenían que subir a determinar la existencia o no de este paso, esos son los puntos conspicuos. Abajo está Nootka, que es el destacamento que estaba ya establecido, y arriba los puntos en los que van a llegar. Los dos puntos más conspicuos, el Monte de San Elías y el del Buen Tiempo, y Mulgrave, donde harían una escala. Bien, pues efectivamente llegan ahí y ven pues, en estos perfiles de costa de Felipe Bauzá que lo que había ahí ahí no había paso posible, ¿no? Las montañas, no una cordillera, sino dos, cerraban el paso a un posible una apertura hacia el norte, ¿no? No obstante lo anterior, cuando van navegando, esta es la que le quería mostrar, cuando van navegando descubren un abra que pudiera ser la de Ferrer Maldonado, que aquí está retratada de esta manera tan hermosa. La exploran a conciencia con los botes en una exploración que dura varios días, pero resulta no haber paso tampoco y la bautizan como el puerto del desengaño. Bien, pues vuelven a Acapulco, se separan antes en Monterrey, porque al fondear en Monterrey pierden las anclas y luego la descubierta va a navegar a San Blas para tratar de recuperar unas nuevas, hacerse con unas nuevas, mientras que la Atrevida sigue hasta Acapulco y de ahí se reúnen ya para empezar el tránsito del Pacífico. Bien. No les he hablado de Nootka, pero me lo voy a saltar porque voy mal de tiempo. Luego, si acaso, si a alguien le interesa en el debate, contamos algo. La travesía del Pacífico, el salir de Acapulco, están en unas condiciones regulares de salud, debido sobre todo, ¿no? El problema en esta expedición no fue las estancias en la mar, el escorbuto u otras, sino son las estancias en tierra, el clima tropical, la humedad, el calor, los mosquitos y otros insectos es lo que hace que se produzcan enfermos de paludismo y de disentería. Cuando salen de Acapulco, pues empiezan a mejorar todos los enfermos y llegan ya a Humatac, en Guajam, en bastantes mejores condiciones. Ahí tienen una vista de Humatac, que tampoco resulta ser un buen fondeadero, por lo que la descubierta tiene que salir a navegar y unos días después ya emprende la navegación hacia Samar, ya en las Islas Filipinas. Ahí al principio, como era tan poco común la presencia de buques españoles, los toman por piratas y entonces salen huyendo y no es sino de unos grandes esfuerzos para llamarles que consiguen reunirlos y ya establecer las relaciones de
comercio y de amistad. Y ahí vemos una imagen de una danza guerrera pues, que hacen en honor de los visitantes, ¿no? Bien, este mapa tampoco está muy afortunado con él porque no sé si verán, es un mapa de las Filipinas, pero es tan antiguo que es difícil ver. Pero bueno, al norte está la isla de Luzón, al sur la de Mindanao. La flecha más a la derecha es la correspondiente a la isla de Samar, en la que les he dicho que hacen una primera escala. La siguiente es otro puerto ya en la entrada del estrecho de San Bernardino, que es el camino que conduce a Manila, y la de la izquierda es el puerto de Manila. Cuando están en la isla, en Manila, uno de los naturalistas, el jefe, pierde la vida. Al parecer no se había cuidado lo suficiente y enferma de unas fiebres y muere. Como lo cuenta Antonio Toba, este hombre sabio y bueno, que había salido a recorrer la isla llevado de su amor a la patria y a la ciencia, no había prestado la atención debida a su salud, despreciando los frecuentes trastornos que padecía en un clima tan irregular como húmedo. Tuvo unas emotivas exequias en la iglesia de San Agustín y en su memoria hay erigido un monumento hecho por otro de los componentes de la expedición, por Brambilla. Hacen una última escala en Zamboanga, en Mindanao. Esta zona era de mucha piratería. Al lado están las islas de Joló, en la que muchos marinos españoles y durante muchas décadas van a combatir a la piratería. De hecho, hay varios encuentros con ellos. Aquí tenemos el modelo de panco de los que usaban los piratas, que hacía muy difícil su captura, porque combinaba el remo y la vela, embarcaciones muy ligeras, en una zona que conocía muy bien toda la costa con sus entrantes, y hacía muy difícil el capturarlos, ¿no? Se le había asignado a la expedición el determinar si se consideraba que este establecimiento era este presidio, que era como se llamaba, si era necesario mantenerlo, y lo que afirman es que no solo mantenerlo, sino dotarlo de medios mejores para que pueda cumplir mejor su función. Bien, pues las siguientes etapas ya son... esta es una navegación muy difícil porque el objetivo era reconocer varios grupos de islas y luego llegar a Nueva Zelanda, pero allí tienen unos temporales duros, corrientes muy fuertes contrarias, tienen que cambiar varias veces los planes de derrota y al final la estancia en la mar se va alargando, llevan mucho tiempo fuera de puerto. Los pesos bajos disminuyen, ¿no? Los víveres y la leña se van acabando y ello hace que los balances sean tremendos. Luego, además, cuando consiguen ya acercarse a una de las bahías de Nueva Zelanda, la reconocen y no resulta un buen fundadero, es muy cerrada, los vientos, la costa es muy escarpada, los vientos dentro son muy cambiantes y podrían ser como una especie de ratonera. Y a la segunda a la que intentan dirigirse tampoco no les favorecen los tiempos, los vientos, con lo cual tienen que renunciar. La situación es un poco preocupante y Malaspina convoca a la junta de oficiales. Comunicándose por banderas entre los dos barcos, les da a elegir entre dos opciones, o bien dirigirse siguiendo por el bordo del oeste, como le llama, a Bahía Botánica, o bien hacerlo también a Bahía Botánica, pero por el del norte. La diferencia podía ser importante porque si se prolongaba mucho la navegación, como digo, pues andaban escasos de agua potable y de víveres. Y la tercera era dirigirse al puerto de la Reina Carlota, situado en el estrecho de Cook, entre las dos, entre la Nueva Zelanda, la isla del norte y la del sur. Optan por la primera opción, tanto por ser un puerto excelente donde saben que van a ser bien recibidos y que van a tener buenas provisiones y un buen trato, y allí se dirigen, ¿no? Aquí tenemos otra vista ya de la colonia inglesa de Sydney, de Brambilla también,
Y ahí, según llegan, ven que, aunque se dirigían a Bahía Botánica, pero terminan entrando en Puerto Jackson, que es donde está Sydney hoy en día, la ciudad de Sydney principalmente, ¿no? También llega, que está algo más al norte, ¿no? Las relaciones que establecen con el gobernador, el mayor Gross, son excelentes y les dan todas las facilidades para establecer el observatorio, hacer provisiones de agua. Bueno, se intercambian múltiples convites, agasajos. Vamos, que va todo, casi todo bien, ¿no? Porque no olvidemos que era un asentamiento de presidiarios, entonces también pues hay problemas, hay algunos marineros que tienen problemas, el alcohol y las malas compañías, total, que terminan acelerando un poco la salida de allí. En el tránsito a las Babao, que las tienen aquí en las islas de Mayorga, van a tener, se oye por primera vez la temida voz de hombre al agua, ¿no? Uno de los marineros que trabajaba en la proa es arrebatado por un furioso golpe de mar y la voz que no se había oído en las corbetas alarmó a todos. Se ciñó inmediatamente al viento, se cargó el trinquete, se puso en facha la gavia, no sin riesgo de averías, pero aunque en principio parecía que se había podido aferrar a la guindola que iba arrastrada por la popa, se soltó finalmente por el cansancio y el frío y no pudo recuperarse a bordo. Se llamaba Dámaso Pérez, era de Cavite y generalmente estimado por su humildad y por ser el primero en toda faena. Ahí tenemos un retrato también de un hombre de la Nueva Holanda, de Juan Ravenet. La Nueva Holanda era Australia. Y de las Babao, de la estancia de las Babao, que también establecen unas relaciones casi fraternales con los indígenas. Nos habla Toba del baile de las mujeres, que está ahí retratado también, pero que aunque en casi todas las ocasiones hubo un ambiente muy bueno, no en esta, porque las mujeres por alguna razón no querían bailar y el Eigi, el jefe, se enfurece, consigue que una docena se presten a ello, aunque, nos dice Toba, su baile fue ejecutado con tal frialdad y sobresalto que ya no debíamos desear otra cosa sino ver cesado el desorden y poder regresar a bordo. Pero como digo, las relaciones fueron muy buenas, tanto que con el consentimiento de Buna, el soberano de las islas, se toma posesión del archipiélago en nombre del rey, acto que culmina con 7 voces de Viva el Rey, que contesta a los naturales diciendo Babao, Toxa, España, Babao, hijo de España, y se hacen a la mar ya rumbo al Callao. El diario de Toba termina en esta escala en las Babao, sin que sepamos la razón, o por lo menos yo no la sé. San Feliu continúa el relato, por algunos detalles creo que inspirado, por lo menos en parte, en el diario de Malaspina. En 36 días más van a estar en el Callao. Allí tienen noticia de la guerra, de que ha estallado la guerra con Francia y lo que motiva lógicamente la decisión de apresurar el retorno. Van a llegar al Callao, se va a producir la sexta separación, que es en la navegación, como les decía, para doblar el Cabo de Hornos de regreso. A la Atrevida le encargan la parte más dura, que tiene que navegar en demanda de las islas de Diego Ramírez, al sur del Cabo de Hornos, luego atravesar el estrecho de Lemer, volver a las Malvinas, a Puerto Soledad, esta vez a la isla más oriental, y luego navegar incluso a las islas más al este, a las islas Aurora, ya cerca de las Georgias, con lo cual pues lo tuvieron difícil, y cuando volvían, ya cuando pusieron proa a Montevideo, pues se encontraron pues este paisaje que pueden ver ahí en
en la imagen, ¿no? Y que no parece ser muchas veces los cuadros, las pinturas navales, pues, se pinta en medio de un temporal fragoroso a los barcos con todas las velas henchidas y como si no hubiera... Pero no parece que efectivamente tuvieron 4 días con sus noches muy difíciles, navegando entre témpanos, pero bueno, felizmente llegaron a Montevideo y de allí van a navegar. Allí tienen el encargo de formar un convoy. No pudieron volver enseguida, sino que debían esperar a que se formara un convoy, que al final resulta de 10 barcos, para cruzar con seguridad el Atlántico de vuelta. Se le incorporan 2 fragatas, la Galga y la Santander, por cierto de nombre, que venían hacia Montevideo, se incorporan y ya cruzan todas el Atlántico de vuelta y arriban a Cádiz, ¿no? Bien, como nos dice uno de los diarios, el 21 de septiembre, después de 5 años y 2 meses de ausencia, vuelven las corbetas a Cádiz. Las anclas, como con excesivo cansancio de cabezadas y golpes de mar, cayeron más pesadas que nunca en el fangoso tenedero de los corrales de la bahía gaditana. El viaje de las corbetas descubierta y atrevida había terminado. Bueno, pues ahí tengo ese trozo, ese fragmento del cuadro de la familia de Carlos IV, de Francisco de Goya, porque si bien al principio los expedicionarios son recibidos con toda clase de parabienes, ascensos, halagos, esto pronto se acaba. Unas reflexiones de Malaspina relativas hacia principios de 1795, cuando la guerra con Francia estaba en pleno fragor, proponiendo la paz con la Convención, disgustan a Godoy, que paradójicamente luego va a ser nombrado príncipe de la paz, y le malquistan con Malaspina. Malaspina, hombre de elevados principios, pero poco dotado quizá para el camino de la intriga palaciega, emprende este camino con el fin de derribar a Godoy, tiene intento de establecer un gobierno con el duque de Alba, el conde de Revillagigedo, Antonio Valdés y otros ilustrados. Para hacer llegar su propuesta al rey, confía en 2 damas. Una de ellas, María de Frías y Pizarro, resulta ser confidente de Godoy. Su suerte estaba echada. Detenido en noviembre del 95, el 22 de abril del 96 se le impone una condena de 10 años y un día a cumplir en el castillo de San Antón de La Coruña, de los que cumplirá 7, porque luego por mediación median para que sea liberado y pueda terminar sus días en su Italia natal. Bien, pues solo me queda comentar. Me había propuesto hablar 45 minutos y se cumplen justo ahora, porque quería seguir, que se me olvidó decirlo al principio, el sabio consejo de Baltasar Gracián, de que lo bueno si breve 2 veces bueno y si malo con serlo no tanto, con lo cual pues he cumplido al menos este objetivo de brevedad. Y me queda comentarles solamente que los documentos, la expedición, al producirse la detención de Malaspina, todos los documentos, se dice que son 10.000, son secuestrados, son retenidos, y lo que se dice antes es que ya se pierde todo el esfuerzo que se había hecho, se pierde. Bien, pues esto es en parte así, porque es verdad que efectivamente se requisan y se reúnen, pero como nos cuenta Dolores Higuera, pronto toda la parte de todos los estudios hidrográficos y todo lo que los trabajos de cartografía pasan a esta dirección, a la dirección de hidrografía, y enseguida empiezan a circular para que puedan usarlo los navegantes que lo precisaran. También buena parte de los trabajos botánicos de Luis Ney. Y luego otra afirmación que se hace es que Godoy prohibió la publicación del viaje, pero esto no es cierto. A Bustamante, 2 años después, en el 96, le autorizan a una edición
Pero el problema que tiene él y luego otros que lo intentan después, como Felipe Bauzá o Espinosa y Tello, es que les dan la autorización, pero no el dinero. La edición era cara, no hay dinero, entonces no se autorizan las ediciones del viaje. De manera que en el momento no es un fracaso, y luego, ahora la mayor parte de los fondos están en estas 3 sedes del Instituto de Historia y Cultura Naval, la sede del Viso y la sede Juan Sebastián Elcano de Nueva Creación, que pertenecen al archivo histórico, que son parte, del Archivo Histórico de la Armada, y también los otros 2 departamentos patrimoniales del instituto, que son el Museo Naval y la Biblioteca Central, también tienen muchos fondos de la expedición Malaspina-Bustamante. Otros, los de botánica, están en el Real Jardín Botánico, otros también en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, y algunos están en el British Museum, que pertenecían a la colección, porque Felipe Bauzá debe emigrar por su carácter liberal, y parte de sus documentos y grabados terminan en el Museo Británico. Bien, pues, y esto da pie a tener toda esta documentación, a que en los últimos años ha habido un gran interés por la expedición y, como hemos visto, porque se sigan haciendo exposiciones y programando conferencias. Pues aquí me he quedado. Aquí me voy a quedar sin más que agradecer al que ha sido un poco mi guía, menos de lo que hubiera querido, porque no coincidía la presentación que tenía con los papeles. Entonces, no lo habrán notado, pero está un poquito perdido. Pero quiero agradecerle a don Antonio Toba Redondo, como lo hizo el Ayuntamiento de Ruesga, con motivo del bicentenario de la expedición, que mandó inscribir una lápida en su memoria y la de todos los miembros de la expedición. Y entonces quiero, pues, que sirva como pequeño homenaje esa imagen, que espero sea de su casa, porque la he cogido de internet, no estoy demasiado seguro, me dicen que sí, y me alegro mucho, y esta placa, y con ello ya termino mi exposición. Muchas gracias por su atención. Pues turno de preguntas, si las hay. Una cosa que no les he contado es que cuando están fondeados en el Callao, dejan las corbetas, no van a estar mucho tiempo, dejan un retén y desembarcan. La mayoría dejan solo un pequeño retén de 4 soldados y algún oficial. Y felizmente, porque resulta que una fragata mercante que estaba cercana sufrió un incendio y la quieren llevar a varar en la costa, pero la acercan demasiado a la descubierta y está a pique de ser incendiada también. Afortunadamente, el oficial que estaba a cargo, el guardiamarina de nombre Murphy, en este caso fue benéfico y evitó, con su celo y su actividad, evitó que se incendiara también la descubierta. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, nos has contado el fin de Malaspina, pero ¿en qué siguió luego Bustamante? ¿Qué pasó después? Porque no nos has contado nada de él. Perdón. Bueno, no, cada vez que menciona a la atrevida es Bustamante. No, ya, no, pero me refiero a bien, el final una vez en tierra firme, ¿qué fue de él? De Bustamante. Bustamante, lo que tengo, él no va a subir, como otros marinos de la expedición, no se mete en política
y no resulta perseguido por ello, y luego sigue su carrera naval. De hecho, llega a ser, no sé si teniente general de la Armada. O sea que sí, tiene una vida larga y no sufre esta persecución. Todo por aquí, ¿no? ¿Perdón? Ah. Hola, buenas tardes. ¿Cómo termina Malaspina en la Armada Española? ¿Cómo llega? Bien. Siendo italiano, habiendo estudiado Sí. en Roma. Sí. ¿Cómo llega? Bueno, a es ser? que realmente Italia estaba muy ligada a España. Italia no era una nación todavía, estaba muy ligada a España. No era nada infrecuente que italianos sirvieran en las fuerzas, en los ejércitos y en la armada en esa época. Sí, pero no era ni napolitano ni de las dos Sicilias. No era napolitano, no, efectivamente, pero sí, pero sirvió en la Orden de Malta y luego, como era segundón, podía elegir entre la carrera eclesiástica o la militar. Le comprendo, sí, estoy con él. Eligió entonces. la militar y, ya digo, como él dice al final de sus días, no sé si era una queja, pero decía que después de una... porque él se sentía muy español. Decía que después... Pero claro, en España le trataban un poco como más bien de italiano. Y entonces él decía que después de toda una vida siendo un italiano en España, luego finalmente en el exilio era un español en Italia. Suele pasar, sí. A su antepasado le pasó parecido también, siendo todo lo que fue, aunque llegó a la Armada Española siendo francés por los pactos de familia, pero yo creo que le pasó también en el fondo. Pues muchas gracias por De nada. Y además que me he quedado con ganas de contarlo porque a mi antepasado, a Santiago de Liniers, lo tratan los expedicionarios. Porque cuando están en Buenos Aires haciendo los reconocimientos de costa, nos cuenta Toba que se le incorporó un capitán de fragata que tenía mucho interés por la ciencia, se incorpora y dice, con la bonomía que tenía Antonio Toba, dice, y además nos sirvió de mucha utilidad por el conocimiento que tenía del país y de sus gentes. O sea que estuvo también un poquito presente ahí Santiago de Liniers. Sí, no, yo quería, sobre la pregunta esa, hacer un simple comentario, que es que Malaspina, cuando estudió en el colegio de adolescente en Roma, era compañero de Floridablanca, que cuando se aprobó la expedición era el jefe de gobierno de Carlos III, lo que sería el jefe de gobierno hoy en día, y tenía Malaspina mucha amistad con Floridablanca. Pues. Eso ayudó a que su proyecto también fuera aprobado, que había otros proyectos también, como el de Espinosa, para hacer lo mismo, una vuelta al mundo, pero con otro programa. Muy interesante, muchas gracias. Yo además había oído que Floridablanca era un impulsor del viaje también, o sea que la idea quizá partió de él. No lo estoy seguro si realmente es una iniciativa como he dicho, de los capitanes de fragata, o también desde ahí arriba Floridablanca pudo tener esa idea primera, ¿no? Yo lo que he leído es que la iniciativa era de Malaspina y Bustamante, este programa, pero que la amistad de Malaspina con Floridablanca y también con Valdés, con Antonio Valdés, que era el ministro de Marina y de las Indias, pues facilitó mucho que ese proyecto fuera aprobado. Gracias. Floridablanca, por cierto, también evita el conflicto de Nootka, les hablo, pudo derivar en una guerra, pero Floridablanca lo evita porque sabe que España no está en condiciones de afrontarla, no hay recursos económicos, no hay y entonces evita que el conflicto de Nootka, que se produce por un barco mercante inglés que se mete en la isla y dice que eso es inglés y que va mandado por el rey de Inglaterra, el gobernador le expulsa y Francia va a hacer de eso casus belli. Lo que buscaba era alterar el statu quo imperante, que venía de la paz de Utrecht
porque el comercio en las Américas pertenecía a España. Entonces busca forzar el romper ese statu quo, y Florida Blanca, a través de una junta, forma una junta en la que le pide a su majestad que se allanen y convengan en que Inglaterra pueda también comerciar en el norte de América e incluso pescar en el sur, para evitar una guerra. Y comandante, una de las cosas más curiosas de esto, que seguramente estarás enterado, es la toponimia que ha quedado en lo que es la Columbia Británica. Yo hace unos años, cuando estaba en Laredo, me dio por mirar a ver cuántos Laredos había en el mundo, y aparte del Laredo y Nuevo Laredo, me encontré un Laredo ahí en la Columbia Británica. Y mirando, estaba toda la toponimia plagada de nombres españoles, a la parte que era la más antigua, ¿no? Una zona que nunca... Pero bueno, también hay que aclarar que técnicamente era California del Norte, esa zona, entonces. Pero bueno, que es una de las cosas que ha quedado ahí. ¿Sabe? Bueno, sin ir más lejos, la contaminación del Exxon Valdez, es la bahía de Valdez, que estaba ahí en Alaska. Le era el nombre del ministro de Marina que le había mandado en una de estas expediciones ahí a un paisano que había quedado ahí desterrado, y le había bautizado la zona para ver si con el nombre del ministro, a ver si le cambiaba la comisión. Pero bueno, que es curioso que esa zona está bastante hispanizada, ¿eh? Han perdurado algunos, como el glaciar Malaspina, en Bustamante tiene una isla, creo recordar, pero se dieron muchos topónimos con nombres. Al ingeniero que había hecho las corbetas tenía su cabo o su accidente geográfico, muchos otros. La mayoría se han perdido, pero algunos subsisten. De hecho, por ejemplo, la isla de Vancouver, en principio, eso es muy sabido, ¿no? Se llamaba Bodega y Vancouver, por Bodega y Cuadra, que es un gran explorador de esa zona. Pero bueno, eso parece que también se perdió la primera parte. Al hilo de esto último que se está hablando, yo creo que la causa es que la expedición de Malaspina y Bustamante lamentablemente no existió. Durante 100 años estuvo encerrada. Entonces toda la información que traían, toda la información estuvo encerrada y nadie la supo. Es una de las grandes expediciones ilustradas de la historia mundial, pero no existió. Yo siempre pongo un ejemplo que es la bugambilia. La bugambilia se llama así porque la trajo Bougainville. Se podía haber llamado Bustamantia, o se podía haber llamado porque las trajeron, pero no existió. Sí, es verdad, la parte sobre todo de los naturalistas, eso sí que... Pero también he leído en algún sitio que es un poco algunos se llevan a algunos museos, a algunos centros, pero que no tienen recursos humanos y materiales para sacar la información, para estudiarlo, para catalogarlo, y entonces que durante años y decenios quedan dormidas ahí, pero no porque hubiera una prohibición de... Ah, bueno, ¿te refieres al diario de Toba? Ah. Es San Feliu un poco el que reaviva todo el interés, ¿no? por esta expedición. Es que son unos años muy difíciles también. No había, pocos años después a los marinos no se pagaba la marina, no había. Entonces son unos años durísimos. Luego viene la Trafalgar, la invasión napoleónica. Era difícil que realmente dedicarse a estas, digamos, de una manera un poco a la llana, gollerías, ¿no? Entonces ha hecho falta que pasen los años, que pase el tiempo para que se pueda estudiar y valorar estas expediciones. Pues, comandante Enrique, muchísimas gracias porque cierras brillantemente el ciclo y además abres muchísimas puertas porque han quedado muchos asuntos sobre los que profundizar. Muchas gracias a todos. Cerramos esta actividad de la Delegación de Defensa del Ayuntamiento de Santander y nos emplazamos, si Dios quiere, y si todo va bien, pues el año que viene haremos más cosas, ya buscaremos qué otra cosa puede ser tan interesante como esta para reunir a tanta gente como hemos tenido hoy aquí y si es posible colaborando con el resto de instituciones y de Santander
y reunirnos todos alrededor de, ¿por qué no?, de la cultura de defensa. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.